Hoy vamos a ver algo que yo creo que hemos olvidado. Vamos a ver acerca que la Biblia nos fue dada para vivirla y no solo para oírla. Sí, no solo para saberla, sino para vivirla. Diga conmigo, la Biblia me fue dada para vivirla. A ver, no los oigo. La Biblia me fue dada para vivirla. Amén. Para eso nos fue dada la Biblia, ya que en la Biblia tenemos el consejo, ya que en la Biblia tenemos la orientación, ya que en la Biblia tenemos, hermanos, la dirección para nuestra vida, pero también tenemos las reglas de la vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da las reglas para vivir, nos da los límites para vivir. Y vamos a empezar en Santiago 1:22. Tenemos que regresar a la palabra de Dios para poder llevar nuestra vida, hermanos, en el camino que el Señor quiere. Dice la Biblia en Santiago 1:22, dice, y todo el pueblo respondió una sola voz: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Amén. ¿Sí estamos bien o no? Todo el pueblo respondió: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Sabe? Algo sucedió el día que nos entregamos a Cristo. El día que nos entregamos, creo que Santiago 1:22 es el texto que dice que, hermanos, que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Creo que estamos saltando un texto. Entonces la Biblia dice en Santiago que hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Eso es lo que dice Santiago 1:22. En Deuteronomios 17, verso 19, creo que es lo que dice. Mira lo que dice el Señor: esta copia la tendrás siempre a tu alcance y la leerás todos los días de tu vida. Así aprenderás a temer al Señor tu Dios y cumplirás fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Entonces el Señor nos dio la Biblia, el Señor nos trasladó la palabra como se la dio a Moisés para el pueblo, cuando el pueblo estaba esperando a Moisés y Moisés estaba con Dios, porque Dios ese día le estaba dando las tablas de la ley, las normas, las reglas, le estaba enseñando los límites que debía de tener el hombre en su vida. Y nosotros a veces con el tiempo vamos relegando la palabra. Sabemos mucho de ella, pero a veces muchas veces la palabra la relegamos de nuestra vida. Yo meditaba en las Biblias que he tenido. Yo tengo una Biblia que estudié con ella hace 36 años, la conservo. A mí se me hace difícil, hermanos, dejar una Biblia, como abandonarla, como dejarla en un lugar, porque cada Biblia tiene una historia con nosotros. Cada Biblia tiene una historia. Hay Biblias donde tú les has escrito y le has hecho una anotación. La Biblia es más que un libro. La Biblia es más que un simple, hermanos, un simple libro con letras. Dice que este libro es la voz ¿de quién? De Dios. Este libro es la palabra ¿de quién? De Dios. Este libro proviene de alguien, no solamente es algo. Este libro proviene ¿de quién, hermanos? De alguien. ¿De quién proviene? ¿De quién proviene este libro? De Dios. ¿De quién proviene? A ver, ¿de quién proviene? Entonces quiere decir que este libro alguien te lo dejó exclusivamente a ti. Este libro alguien te lo dejó exclusivamente a ti, para que a través de este libro aprendieras a temer a Dios. A través de este libro aprendieras a cumplir cada palabra que el Señor quiere que tú cumplas en tu vida y hagas en tu vida. Y eso te traerá bendición y te traerá bien, te traerá salud, te traerá paz, te traerá cosas buenas. Entonces necesitamos volver a la Biblia y necesitamos regresar a ella y decir: estamos viviendo fuera de los parámetros de la Biblia. Fuera de los parámetros de la Biblia. El hombre a veces está viviendo
en base a lo que piensa, a lo que cree y en la manera que muchas veces la está discerniendo. Una vez escuché un hombre que dijo, después de separarse de una iglesia, dijo, un grupo se salieron de una iglesia, empezaron a hacer su iglesia y empezaron a tener sus cultos, pero un día uno de ellos se levantó y dijo, bueno, yo digo lo que la Biblia dice que dice. O sea, yo soy el que determina lo que la Biblia dice. Y entonces se le preguntan, ¿y dónde quedó eso de que íbamos a hacer una iglesia unida, una iglesia de amor, una iglesia de compañerismo? Es que nosotros no podemos, hermanos, salirnos del parámetro de la Biblia. Tenemos que aprender de ella. Y si aprendemos de ella, seremos hijos que exaltarán el nombre de ¿quién? De Dios. Y reflejarán, hermanos, el carácter de Dios en Cristo Jesús en tu vida. Lo reflejarás. Hace 8 días decíamos que Jesús dijo, ¿cómo no voy a beber este trago de dolor, este trago de obediencia, pero de dolor? Si el Padre dijo que lo tengo que beber, ¿lo voy a qué? A beber. Quiere decir que la Biblia nos lleva a entender que muchas veces hay cosas negativas, cosas difíciles que vivimos, pero tenemos que aprender, como Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Y tenemos que recordar que todas las cosas que nosotros vivimos, Dios las permite y en ellas un propósito tiene para enseñarnos a nosotros y para aprender nosotros, hermanos, para crecer en Cristo Jesús. Entonces la Biblia, Santiago dice, ¿verdad? Sean hacedores de la palabra, no solamente ¿qué? Oidores. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y sola la oye? Y entonces sucede lo que dice Proverbios, ¿no? Dice que las personas somos personas que nos vemos en un espejo, pero cuando nos alejamos, olvidamos cómo somos. ¿Verdad? Te ves en el espejo, te arreglas, te acomodas el cabello, pero cuando sales de él, te olvidas cómo estaba y hasta preguntas, ¿sí estoy peinada? ¿Sí me veo arreglada? ¿Llevo bien acomodado el vestido, la blusa, la camisa, la corbata? Porque te olvidas cómo eres. A las personas muchas veces olvidamos, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos. Y tenemos que regresar, porque la Biblia hay que practicarla, no solamente oírla. La Biblia, ¿qué, hermanos? Hay que practicarla, no solamente ¿qué? Oírla. ¿Cuántos de ustedes en estos lunes, en estos 3 días, han tenido el cuidado de leer la Biblia, de ocupar el tiempo para estudiar un momento la Biblia, para encontrar en ella la dirección de Dios para ustedes? Si no lo han hecho, entonces tenemos que volver, hermanos, a desear la Biblia, hermanos, como ese dulce que desciende del panal. Dice el Salmo 18, creo, dice que la Biblia es como el dulce que desciende del panal. Y así debemos de desear la Biblia, porque la Biblia, hermanos, trae regocijo y trae alegría y trae fortaleza a nuestra vida en la adversidad, y trae paz a nuestra vida en los momentos de crisis. La Biblia nos hace sentir gozo cuando sentimos tristeza, y nos los hace sentir porque nos hace mirar algo, que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. La Biblia siempre nos dirá algo que confortará nuestro ser. Fíjate, yo meditaba, los judíos tienen ciertas cualidades que les hace, hermanos, refrendar a Dios cada día en sus vidas. Ellos tienen ciertas cosas, nosotros no tenemos esa parte de costumbre. Como ellos tienen, hermanos, usan una parte que llevan dentro, es como, vamos a decir, como una blusa que llevan dentro, y a través de eso les cuelgan unos hilitos. Y esos hilitos que cuelgan, ellos les hace recordar los 10 mandamientos, o los preceptos, o las leyes
que Dios está establecido para ellos. Nosotros no. Nosotros tenemos que grabar, hermanos, y poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Y tenemos que marcarla. Hermanos, quizá como dice Cantares, hermanos, ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme como un sello sobre tu corazón para que no te olvides que yo soy tu Dios y soy tu Rey. Pero muchas veces se nos olvida que Dios es nuestro Rey y nuestro Señor. Entonces nosotros no tenemos esa parte que tienen los judíos para, hermanos, para sentir o recapacitar y recordar en su conciencia o en su razón. Cuando los que usan la kipá, el judío usa una kipá, algo que llevan en la cabeza, y les hace recordar siempre que hay un Señor encima de ellos, que encima de ellos hay alguien mayor y es Dios. Amén. Y a veces se nos olvida a nosotros. Por eso el proverbista decía: no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Ateme a Dios y apártate ¿de qué? Del mal. Tienes que recordar, el hombre tiene que recordar, hermanos, que Dios está por encima de él y él tiene que dejar de ser sabio en su propia opinión. Eso lo está llevando a equivocarse, eso lo está llevando a cometer errores, porque le hace, hermanos, sacar a Dios de la dirección de su vida. ¿Se está olvidando el manual? ¿Está olvidando el manual de la vida? ¿Está olvidando el manual de la conducta? Hay otra cosa que llevan, otra cosa que tienen ellos es la mesusa en la puerta de sus casas, ¿no? Y es una porción bíblica, la cual cuando ellos salen, pues besan esa lectura bíblica que tienen ahí. Y se van, hermanos, declarando o reflexionando sobre esa palabra que leen al salir. Quizá tienen diferentes oraciones la mesusa, ¿no? Pero cada una, cuando salen, quizá una de ellas dirá: recuerda Israel, Jehová nuestro Dios, uno que es. O les puede decir, hermanos, que el Dios todopoderoso es su pastor y no los va a desamparar. Y ellos lo han vivido. Ellos han vivido, hermanos, los tiempos más difíciles que cualquier otra nación la ha vivido. Han vivido la reprensión de parte de su Dios. Por eso hay momentos críticos que podemos ver en la historia, cuando llegaron con Nabucodonosor a Babilonia, cuando fueron llevados a Egipto. Siempre hubo circunstancias que lo hicieron. La Biblia dice que muchas veces se olvidaban de Dios, se olvidaban se olvidaban de poder ofrecerle a Dios, hermanos, su ofrenda, su alabanza, su adoración, el reconocimiento. Y muchas veces Dios usa las circunstancias, hermanos, para quebrantar nuestro corazón y enseñarnos que nos hemos olvidado de la fuente de vida. Y entonces podemos recordar lo que dijo Pedro: Señor, ¿dónde habrá otro hombre que tenga las palabras como tú? ¿Dónde habrá otro hombre que tenga palabras de vida, palabras de aliento, palabras que confortan el alma, palabras que alimentan el? ¿Dónde habrá? Hermanos, ellos sabían que no había otro hombre que hablara como él, como tú y yo. Sabemos que fuera de él no hay salvación, que él es el mediador entre Dios y nosotros. Y que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, y todo aquel que en Él cree tiene salvación, tiene vida y tiene, hermanos, la presencia de Dios en su persona. A su nombre. Entonces ellos usan muchas cosas que les hace, hermanos, recordar que Dios está allí, que no lo pueden sacar ni olvidar, no lo pueden ignorar. Usan una cosa que se llama el tifidín, ¿no? Hermanos, que son y las filacterias. Ellos aquí se ponen unos cuadritos, que eso les hace, dice que son unas porciones bíblicas que llevan dentro, y unos cordones que se enredan aquí en el brazo, que les hace recordar que Dios siempre debe de estar cerca de su corazón. Les hace recordar que la palabra siempre debe de estar presente en sus vidas, en su mente. Y entonces recuerdas lo que Dios le dijo a Josué: ¿quieres que te vaya bien, Josué? Como a Moisés.
Pues bueno, que este libro siempre esté ¿dónde? En tu mente. Que en él medites siempre y cada día de tu vida. Y que lo pongas en práctica. Entonces te irá bien y tendrás larga ¿qué? Vida. Serás próspero en todo lo que hagas. Si algo quizá nos está pasando es que estamos olvidando que este manual de vida, hermanos, tiene el consejo o la dirección para que nosotros podamos lograr mirar, hermanos, la bendición de Dios en nuestra vida, para que podamos mirar, hermanos, mejores días para la gloria de Dios. También para que este libro nos va a enseñar a superar cada momento crítico que haya en nuestra vida, porque en él seremos más que vencedores. No vamos a evitar el problema, pero sí lo vamos a superar en el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Pero déselo con gozo, déselo con alegría, hermanos. Amén. El Salmo 19:10 es lo que dice: tus palabras son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destina del panal. Así es la palabra de Dios. Salmo 19:10. Gracias a mi esposa que me lo mandó. Sus palabras deben de ser más deseables que el oro, más que el oro refinado, porque la palabra es más dulce que la miel, lo que hace que tu vida, hermanos, en lugar de estar insípida, tenga algo de sabor, de sazón, de dulzura, que la hace ver con un brillo de la gloria de Dios. ¿Sabes cuánto? No me acuerdo la fecha, pero pasaron 1200 años o 2400 para que el pueblo se le entregara la palabra. La palabra debe de volver a ser tan importante para nuestra vida, tan importante para nosotros. Debe de ser como quizá el libro de la Constitución, ¿no? Un libro de vital importancia para el país. De ahí se rige, ¿verdad?, muchas cosas de la nación. Bueno, este es el libro, este es el libro. Esta es la Constitución para tu vida. No lo hagas un simple libro. No lo hagas unas simples palabras. No lo hagas unas simples hojas con unas hojas más gruesas, unas pastas que cubren las hojas. Dale el valor a la Biblia, pero sobre todo, dale el valor a las palabras que están aquí, porque son vida y porque son verdad. A su nombre, hermanos. Entonces la Biblia nos marca la actitud correcta que debemos de tener nosotros en la vida. Y si nosotros, hermanos, tomamos el consejo que la Biblia nos marca, Dios nos va a ayudar a tener una vida mejor. Fíjate, a veces nosotros pensamos que hay gente que está mejor que nosotros, ¿no? A veces podemos hablar económicamente. Hay gente que a veces dices, le va mejor que a nosotros. Ahí puede haber un pastor que diga, es que hay a una iglesia que le va mejor que a nosotros. Y a veces juzgas equivocadamente. Te voy a decir por qué. Porque hay gente que puede tener el éxito económico, el éxito empresarial, el éxito de negocio, pero quizá carece de muchas cosas las cuales tú no careces. Y tienes que valorar las cosas. Y no te das cuenta que aquella persona que está de este lado, en un momento va a tener conciencia de muchas cosas que está dejando y está abandonando, porque no está poniendo atención en el consejo de Dios. No es que Dios quiere que sea pobre, sino de qué le servirá ganar todo lo que tiene y ganar más el oro y la plata y el mundo, si está perdiendo lo que tiene en sus manos, su familia, hermanos, sus hijos. Si está perdiendo disfrutar la vida,
si está perdiendo la convivencia con sus semejantes, y al final va a acabar siendo un hombre solo, que a veces necesitará comprar el cariño, el amor, el afecto. Entonces, somos ricos, de verdad somos ricos. O sea, no podemos comparar la plata con las cosas que realmente valen en la vida. Y no cuando te mueras lo lamentas, sino realmente cuando mueres dices: creo que me faltaron muchas cosas por hacer, pero aquí estamos juntos para despedirnos, los hijos, los padres, y cada quien termina su misión y puede decir: hermanos, estamos satisfechos porque nos hemos acompañado hasta el último día, y lo que hemos logrado, lo hemos logrado en el nombre del Señor, amén. Dios con nosotros, pero lo que no pudimos lograr nosotros lo van a lograr nuestros hijos algún día, o van a tener mejores días. Y vamos a recordar lo que dijo David en el Salmo 112: tus hijos serán poderosos en la tierra, y tus hijos no van a carecer de nada en su vida. En sus puertas de su casa habrá todo bien preciado, porque el temor tuyo y el que tú hayas tenido en cuenta a Dios en tu vida hará que ellos sean bendecidos. A su nombre. Pero tú le vas a enseñar que este libro es el principio de la vida. Por eso David decía: este libro es la lámpara y es la luz para mi camino. Puede haber muchos libros, seguramente. Leí hace rato, escuchaba de Nietzsche un pensamiento, un escritor, y decía: a veces puedes equivocarte y quizá creer en Dios, y quizá llegues a la conclusión de que nunca existió. Y yo decía: no, yo no puedo llegar a una conclusión de que nunca existió. Una vez escuché un pensamiento que alguien dice: si tú crees en Dios y a través de creer tienes una vida que te lleva a estar en paz, que te lleva a dejar el alcoholismo, las drogas, que te lleva a cambiar tu vida, pero creyendo en Dios, y quizá al final de tus días no exista, de perdida tuviste una vida mejor. Pero si tú crees en Dios y crees y aceptas que Él es Dios, y tú vives esa vida diferente, alejada del pecado, de todas las cosas del mundo, dice, y al morir te das cuenta que Dios sí existe. No solamente viviste una vida mejor, sino aún te espera una vida mejor, mayor en el cielo. Amén. El otro tendrá que lamentarse. ¿Por qué? Porque el que no creyó en Dios nunca probó siquiera si Él era Dios, si Él, hermanos, vive. Todo lo que existe perece. Estoy buscando la palabra adecuada. Pero si Él es, nunca se dio cuenta si Él es verdadero, real. Nosotros lo hemos descubierto porque abrimos nuestro corazón, porque lo recibimos y porque lo experimentamos. Y al darle parte a nuestra vida, cambió las circunstancias en nosotros emocionalmente, sentimentalmente, y luego empezaron a cambiar las circunstancias fuera de nosotros, y nos dimos cuenta que Dios es real, que Dios es verdadero, y nos dimos cuenta que esta palabra es vida. A su nombre, hermanos, que esta palabra es vida, que esta palabra es poder. ¿Sabes? Deuteronomio 6:18, fíjate lo que dice, hermanos. Fíjate, tenemos que volver. Es que lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser extraordinario. Ni cuenta te vas a dar cuando Dios empieza a hacer cosas extraordinarias en tu casa, en tus hijos, en tu persona, en la tierra que pisas, en el trabajo de tus manos, con la visión que tienes en tu vida. No te vas a dar cuenta cuando Dios empieza a abrir el camino y las puertas para que la bendición llegue a tu vida, para que te des cuenta que el que se deleita en el Señor, Él le concede los deseos de su corazón. Deuteronomio 6:18 dice: haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya ¿qué? Bien. ¿Para que te vaya qué? ¿Para que te vaya qué? Entonces dice un consejo que nos da la Biblia: haz lo que es recto y es ¿qué? Bueno a los ojos del Señor. Haz lo que es recto
y lo que es bueno a los ojos del Señor. La palabra, hermanos, quizás es fácil leerla. Decía el hermano Víctor Domingo, es fácil leerla, pero es difícil a veces entenderla en nuestra vida. A veces hay muchas cosas con las cuales en este mundo nos ha afectado. Este mundo nos ha enfermado, pero quizá nosotros lo hemos dejado. Pero Dios te dice: haz lo que es recto, haz lo que es bueno a mis ojos, y verás que te va a ir bien, y vas a tomar posesión de todas las bendiciones que quieres, y todo aquello que anhelas lo vas a lograr, porque el Señor lo prometió a sus antepasados. O sea, Dios le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Y como dice Gálatas 3:14, las bendiciones de Abraham también son para la gente que no son judíos. Amén. Para los gentiles. Te haré grande, te bendeciré y te engrandeceré. Diga conmigo: Dios me engrandecerá, Dios me bendecirá. Amén. Oh, Dios te hará famoso. Y tú dirás: ¿cómo? No, hombre, serás más famoso que Luis Miguel, hermano, que Yatra. Serás más famoso que quién, que los Beatles, que los Rolling Stones. Pero nunca se te ocurra decir: soy más famoso que Dios. Nunca se te ocurra. Recuerda que tú y yo buscamos que Él sea alabado y reconocido en la tierra, y que solamente hay un Dios en este mundo y se trata de Él. Amén o no amén. Entonces, la Biblia no solo se aprende, se practica. Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de la base. Nos hemos olvidado del principio. Romanos 3:20, mira lo que dice. Diga aleluya, hermano. Si necesitan luz, nomás nos dice, ¿va? Que no los veo. Fíjate: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esto es bien profundo, o quizá bien sencillo, o quizá a veces nos podemos confundir. A veces la gente dice: no vivimos bajo la ley. ¿Sabes qué es la ley? La ley son los parámetros, los límites, las reglas que Dios ha dejado al hombre. O sea, las reglas que Dios que dejó no han dejado de ser. No matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? En vano. 6 días trabajarás y uno, ¿qué? Descansarás. Y Dios no lo hizo para que digas: quiero que sea de flojo. No, porque necesitas también tu cuerpo descansar y pasar un tiempo ¿con quién? Con Dios, que le dará el descanso que necesita y que le hace falta. Y dice: y no tendrás dioses ajenos delante de ¿qué? De mí. Y no te harás imagen de ninguna cosa, ni en los cielos, ni en la tierra, ni cualquier otro lugar, porque yo soy tu Dios, ¿qué? Celoso. Esos principios siguen estando vigentes. Y dice la Biblia que la ley te hace tener conciencia ¿de qué? Del pecado. O sea, la palabra te hace tener conciencia de que estamos equivocados, de que nos estamos desviando, que estamos siendo, hermanos, tolerantes con muchas cosas en nosotros. Por eso dele gracias a Dios, porque todavía usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, que hace que la palabra le redarguya a usted, y usted vaya y le diga: Dios, contra ti he pecado, me equivoqué, Señor, la regué, Padre, y me confieso hoy delante de ti y te pido perdón. Como Pedro lo negó y luego corrió por el perdón del Señor, ¿sí o no? Corrió y lloró
Entonces nosotros tenemos que aprender también a través de que la palabra nos redarguye y que el Espíritu nos mueve al arrepentimiento, y decir: Señor, correr a hincarte, correr a implorar la misericordia y la bondad de Dios para tu vida, para que la paz y el gozo de Dios vuelvan a estacionarse en tu corazón. Denle un aplauso al Señor, por favor. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo: Dios es bueno, Dios es bueno. A su nombre. Hermanos, por medio de la ley tienes el conocimiento de tu error, tienes el conocimiento de tus fallas, tienes el conocimiento de tu desobediencia y el pecado. Yo a veces, hay tantas cosas que van surgiendo por a veces la ideología que nosotros mismos a veces vamos inventando, ¿no? Una vez leía, alguien llegó y me dijo: es que lo sobrenatural no existe, no es. Y le dije: es que los creyentes vivimos en lo sobrenatural, porque Dios es algo sobrenatural. No lo ves, pero creemos que aquí está. ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Amén. Él es espíritu, ¿sí o no? No lo vemos, pero tampoco andamos por vista, andamos por fe. Creemos que si la Biblia dice que Dios está en medio de nosotros, Él está aquí en medio de nosotros. Si la Biblia dice que Dios está donde tú estás, es porque allí está. Donde clame el justo, Jehová lo oye. Por eso, si tú estás escuchando la palabra y estás en tu sala o en tu cocina, o estás en tu recámara, si tú tienes un problema, solamente tienes que creer que Dios está ahí, y Dios traerá el consuelo y la fortaleza a tu vida en esta tarde. Pero tenemos que volver a recordar que este libro nos hace dar cuenta que nos equivocamos. Por eso no puede estar aventado en la esquina, no lo puedes olvidar, porque a veces, ¿no te ha pasado que a veces estás leyendo la Biblia y dices: hay una palabra que pega en tu corazón? Hoy en la mañana estábamos estando con una Biblia de hace que la estudié hace 38 años, y leía un texto porque lo tenía marcado. De verdad que dije: su mecha, Dios es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Diga conmigo: Dios es Dios. Amén. Dios es grande y ¿qué? Y maravilloso. Aleluya. ¿Grande y qué, hermanos? Decía en la Biblia, decía que el Señor, hermanos, quería que tú lo conocieras. Quería que tú lo conocieras. Y de eso trata la Biblia. Y de eso se trataba, hermanos, aparte de la salvación del hombre, la venida de Jesús. Jesús decía: que te conozcan a ti como el único Dios que verdadero. A veces olvidamos, hermanos, el propósito que Dios tenía con nosotros, el propósito que tenía Jesús. Y nosotros igual. Hermanos, nosotros debemos de anhelar y desear que conozcan al Dios verdadero. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren que la gente conozca al Dios verdadero? A ver, los que quieren que la gente conozca al Dios verdadero, grite fuertemente un aleluya. Amén. Anda, así como si estuviera en una fiesta. Ahora, para mí parte de todo esto, ejemplo, vamos a tener hemos prestado a el salón, la iglesia, para que tener una noche una noche tenemos un invitado, un cantante, yo digo que es un levita, ¿no? Para mí todos los que sirven al Señor en esa área son levitas, pero el hermano no solamente canta, sino también predica, Josh Howry. Entonces usted puede pedir los boletos, puede decir: yo quiero 2 boletos aquí con Jonah, creo que conoce con Layo, o si hoy escucha la radio nuestro programa, ahí también puede pedirlos. Nos quedan pocos. Entonces, ¿sabes? A mí me gusta a veces estar así, porque como no conozco a la gente, y cuando se trata de alabar a Dios, yo me olvido, como cuando tú vas a la fiesta, ¿no? Cuando la gente va a una fiesta, hasta se olvida que no tiene que tomar, hasta se olvida que no tiene que trabajar. O sea, él se olvida de todo y disfruta. Venir a la casa de Dios y a una noche de alabanza es olvidarme de todo lo que tengo que hacer, porque hoy me voy a encontrar con Dios de una manera diferente. Algo voy a experimentar. A su nombre, hermanos. Entonces, fíjense, me fue porque
pensé que era el que estábamos. ¿Cuál era? A ver, está el hermano Mario, ¿se acuerda? Decía que el chiste era que tú conocieras a Dios. Que tú conocieras a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Oh, hermano, ¿sabes? La gran diferencia es que la Biblia te lleva a conocer a Dios, pero muchas veces tú te quedas con la letra y entonces dijo el apóstol Pablo: la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Y ese consejo que nos dice la palabra es el que hemos dejado fuera de nuestra vida. De nada nos sirve tanta información, porque nos ha abrumado la información, y tanta información a veces nos embota, ya no nos deja tener con claridad las cosas. Hermano, la Biblia nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver la necesidad de arrepentirnos. La Biblia es lo que provoca. Por eso a veces cuando alguien predica, ya solamente tomas como una afirmación algo que tienes que hacer, porque no puedes huir de Dios. Dios te ama tanto que te está repitiendo que es el momento de ponernos a cuentas con Él. ¿Cuántos creen que necesitamos ponernos a cuentas con Dios? Amén. Diga conmigo: hoy en la noche me pondré a cuentas con mi Padre. Amén. Después del culto, al rato nos ponemos a cuentas, Dios. ¿Cuánto tenemos que platicar, Señor? ¿Cuánto tengo que decirte, Padre? Y abrir mi corazón y decirte: me estoy equivocando demasiado. Creo, Señor, que yo les decía a Judas, su equivocación se basó mucho por su ambición, por su manera de pensar. O sea, era mucho la naturaleza carnal que movía a Judas. Hoy necesitamos encontrarnos con Dios. Segunda de Timoteo 3, 17, 3, 17, 16, 17. ¿Qué dice, hermanos? Dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué dice? Útil. ¿Qué es la escritura? No es inútil. ¿Qué es la escritura? Entonces, ¿cómo vas a dejar a un lado algo que es ¿qué? Útil. ¿Cómo vas a dejar a un lado algo que es útil en tu vida? La licencia es útil. ¿Por eso qué? La cargas. La tarjeta de circulación es útil, por eso la tienes en el carro, ¿no? Útil el recibo de luz porque sabes lo que tienes que pagar. Útil los recibos porque te hacen ver que pagaste, hace ver que cumpliste y que vas bien en los compromisos que tienes. Es útil. Útil. Imagínate esta palabra, dice la Biblia, que esta escritura inspirada por Dios es útil. Porque a través de esta escritura Dios te va a enseñar. A través de esta escritura Dios te va a reprender. A través de esta escritura Dios te va a corregir, a fin de instruirte a que hagas lo justo, lo correcto. Hermanos, creo que necesitamos volver a tener más presente el manual de la vida. Estamos a leer más quizá el libro de Romanos, que nos habla acerca de la justificación a través del sacrificio de Cristo. Necesitamos tener más en cuenta la palabra en nuestra vida para poder ser mejores hermanos, creyentes, mejores congregantes, congregación, pero sobre todo mejores hijos de Dios, para ser luminares en medio de una sociedad llena de oscuridad. Entonces la Biblia dice, fíjate, eso es la Biblia, a fin de que todo hijo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, a fin de que cada uno de nosotros seamos irreprensibles para poder ayudar a otros, hermanos, a seguir caminando en la fe del Hijo de Dios. Dios usa su palabra para corregirte. Di conmigo: Dios usa su palabra para corregirte. Amén. Dios siempre usará su palabra para corregirte. Siempre, siempre usará la palabra para corregirte.
A veces Dios traerá un profeta o usará una persona para hablarte de una manera que tú te sorprendas y digas, ¿cómo sabe o cómo lo supo? Porque Dios te ama tanto que va a usar hasta el último recurso para traerte a Él, para corregir tus pasos, para acercarte nuevamente a Él. Y tomes la palabra y digas, Señor, quiero yo ser corregido y ser ayudado por ti. Dios usa la palabra para corregirte. Dios usa la palabra. A través de la palabra aprendemos a tener temor del Señor. Fíjate, a través de la palabra aprendes a tener temor del Señor. Deuteronomios 17, verso 19. Mira lo que dice la Biblia. Fíjate, esta copia la tendrás siempre a tu alcance. ¿Qué tendrás a tu alcance? Amén. ¿Qué tendrás a tu alcance? Esta copia, esta palabra, siempre la traerás, estará a tu alcance. Siempre, no la puedes dejar, no la puedes abandonar. Me dio mucho gusto que vino una persona por primera vez, quería que oráramos, y por sus carros, él tiene unos Ubers, y entonces quería que oráramos. Él nunca ha venido a la iglesia, pero su mamá sí, me dice que mi hijo quiere que oremos, y ocupamos para evangelizar el tiempo, y le regalamos una Biblia, y le dije, déjelas en el carro, por si se sube una persona con necesidad de Dios, dígale al chofer que le preste el libro de la vida, que le preste la lámpara que alumbrará su camino. Y me dio gusto escuchar que su mamá me decía, no, mi hijo, le dijo a sus choferes, la Biblia no me la bajan del carro, esa me la dejan ahí, no me la toquen. Y te voy a decir por qué. Tenía un carro que tenía un problema mecánico que no le daban. Desde ese día, creo que hasta hoy, no le ha fallado. Él está descubriendo que Dios es bueno. Amén. Él está descubriendo que Dios es real. Él está dándose cuenta que la palabra es verdaderamente la palabra de Dios. A su nombre, hermano, esta copia siempre la tendrás en tus manos. Siempre, siempre la tendrás. Siempre la tendrás. Nosotros vivimos y somos sostenidos por la palabra de Dios. El libro de los Hechos dice que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. En Él. Este libro es lo que sostiene nuestra vida y nos hace tener claridad en la vida. Este libro siempre lo tendrás a tu alcance. Siempre. Lo leerás todos los días de tu vida. Escucha, así aprenderás a temer ¿a quién? Al Señor tu Dios. Cumplirás fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Me voy a detener. Así aprenderás a tener temor al Señor su Dios. A través de la Biblia aprendes a tener temor, no miedo. A través de la Biblia aprendes que tienes que honrar, respetar a aquel que dio su vida en la cruz por ti, y al Padre que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Si la gente lo leyera, la gente viviera más consciente de su vida para con Dios que más de emociones en su vida. Hoy quizá no vino el hermano a ir a echar unos tamborazos o unos baquetazos. El hermano Gus pues está ahí para ayudar con el Jonah, con el ayo que dirigió. Pero hermanos, aún sin la música, como quiera podemos estar contentos, podemos estar sonrientes, podemos estar alegres, podemos estar felices, podemos tener entusiasmo porque la palabra lo hace. Entonces denle un aplauso al Señor, denle un aplauso, hermano. Oh, aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Es que la palabra, cuando tú
Por Él vamos a vivir mucho tiempo, porque largura de días y de años y paz es el temor a Dios. Es lo que nos da Dios por el temor que tenemos hacia Él. Largura de días, de años y de paz. Largura de días, años y de paz tendremos en nuestra vida por el temor que le tenemos al Señor. Entonces sí es cierto, porque de Él depende nuestra vida. Y por Él viviremos mucho tiempo en esta tierra. Los 70, los 80, los 90 años que deseamos, con la ayuda de Dios vendrán. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? O sea, en esa promesa que Dios te dio, en esa promesa que tú tienes en tu vida, en esa promesa que has creído, Dios dice, la vas a alcanzar, la vas a tener. Ahí vas a vivir. Yo le prometí a Abraham, a Isaac y Jacob, serán bendecidos, serán cabeza y no cola. Todo lo que hagan con sus manos será prosperado. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando me entregué a Cristo, era muy común. Aún yo recuerdo cuando creo que existía la Antorcha de México o Sociedades Bíblicas, y sacaban cartulinas muy bonitas, así de cartulinas larguitas, cortadas, y decía: Dios es amor, Dios amó al mundo, quería a su Hijo. Y tú impregnabas tu casa de textos bíblicos, de cuadros, de cosas que tuvieran que ver con la Biblia. Hoy no. ¿Qué va a decir si alguien viene? Se va a ver muy religiosa la casa, se va a ver muy santurrona la casa. ¿Sabes? Cuando yo me entregué a Cristo, compraba siempre cuadritos que vendían, pero nunca se me ha olvidado uno, y no sé por qué. Uno de ellos decía: levantaré bandera de victoria en el territorio enemigo. Y nunca se me ha olvidado esa declaración que había en ese cuadro: levantaré bandera de victoria en el campo enemigo. Y sabes, yo creo que es como ser un hombre de fe, como tomar la palabra y Dios te reta a decir: levanta tu bandera y di que vas a tener victoria. Pero Señor, estamos en una guerra. Señor, parece que vamos a ser vencidos, vamos a perder. Tú levanta la bandera, porque la victoria yo te la daré a ti al final. Aleluya. O sea, es que tienes que impregnarte de la palabra. Y eso es lo que sostiene la vida. No es la capacidad, no es la habilidad. Porque llega el tiempo en que también sucede algo que te lleva al fracaso. Te lleva a algo que te lleva a perder todo lo que has alcanzado. El mundo avanza y siempre se dicen que el mundo, en la vida nosotros tenemos, ¿cómo le llaman? Que modernizarnos. Hay otra palabra que se usa, porque el mundo cambia. Pero sabes, Él es el mismo ayer y hoy, y lo será por todos los siglos de los siglos. La palabra seguirá siendo la misma en todo el universo, y la forma de adorar a Dios seguirá siendo la misma, porque es el mismo principio hasta el fin. Quien se olvida de la palabra, seguramente su camino se volverá muy escabroso, muy difícil. Vivirá momentos buenos y momentos muy malos, pero por la misericordia de Dios tendrá estos momentos buenos. O quizá, como dijo aquel hombre, Dios le dará todo lo que su corazón desea, como el salmista David dice: tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los malos, porque con creces lograron lo que su corazón desea. Y tuve envidia y me enojé con Dios y decía: ¿cómo es posible que yo, que me porto bien, no logro lo que ellos han logrado? Y yo te temo, Señor, y yo me limito para evitar fallarte, y ellos logran con creces los deseos de su corazón. Es más, con su boca maldicen al Creador, alzan sus palabras contra el Creador de los cielos. Y el salmista David dice: pero sucedió que un día entré a la casa del Señor y comprendí cuál era el fin de ellos y cuál era mi fin. La bendición de Jehová es la que me enriquece, y la bendición de ellos se las lleva el viento en un momento. Por eso, el hombre próspero, el hombre rico, el hombre sano,
El hombre victorioso, el hombre que exitoso, tiene que aprender algo. Nunca olvide que toda buena dádiva y todo don perfecto ha venido del Padre de las luces. Amén o no amén. Ha venido de Él. El éxito es efímero, hermano. Todo tiene un tiempo, pero lo único que permanece es la bendición de Jehová. Es la bendición de nuestro Dios. A su nombre, hermanos. Entonces, esta noche podemos irnos tranquilos y decir: voy a volver a tomar la palabra y la voy a poner a mi alcance, para que cuando necesite la dirección y el consejo de Dios, vaya a ella, y seguramente Dios te dará la palabra que necesitas. A su nombre, hermanos. Escucha, la sabiduría te da, la Biblia te da sabiduría y te da fortaleza en tu vida. La Biblia te da sabiduría y fortaleza en tu vida. Ahí vamos a dejar hoy, hermanos, porque de Él depende tu vida. Por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que Él prometió darte, en la bendición que Él prometió darte. Ámalo, sé fiel al Señor. Aprende a temer al Señor a través de la Biblia. Alguien un día dijo: es que esta persona me maldijo. Y yo le decía: la Biblia dice: ¿quién condenará? ¿Quién maldecirá a los escogidos de Dios? Si Jesucristo fue el que murió y lo redimió de toda maldición. Entonces, ninguna palabra expresada contra ti prosperará, porque Dios te ha bendecido a través de la sangre de su Hijo.